El día de hoy vamos a conocer un poquito acerca del diseño en sí, del marco cuadrado, de lo que comprende una investigación. ¿Cómo surgen las ideas? ¿No? ¿Cómo nace la idea de una investigación? ¿No? Tenemos ahí a una persona que está leyendo un libro, ¿no? Y posiblemente se esté imaginando algo, ¿no? Y diga, wow, esto es interesante, quiero desarrollarlo, ¿no? Entonces surge una idea en su cabecita que posiblemente le dé forma, ¿no? Le dé forma. Pero la pregunta es, ¿de dónde salen estas ideas? ¿No? Cuando nosotros planteamos una investigación, sea que estemos en nuestra disciplina marco, es decir, nuestra profesión que estuvimos estudiando, y de pronto queremos escoger nuestro tema de tesis, nuestro tema de trabajo de investigación, ¿cómo salen las ideas? De acuerdo con Sampieri, ¿no? Hernández, Fernández y Batista, él nos menciona que las ideas surgen, por ejemplo, de conversaciones, ¿no? De repente estoy conversando con alguien sobre un tema, no sé, de la realidad peruana, problema X, problema Y, y en una conversación surge una idea que nos puede mover a investigar el tema, ¿no? Podemos de repente ver alguna película, leer algún libro y por ahí hay algo que no queda o queda abierto, ¿no? Y decidimos nosotros que esta parte podríamos hacerla nosotros, ¿no? Sea de nuestra disciplina o no. De alguna teoría que quisiéramos comprobar o de repente que quisiéramos tener más luces, que quisiéramos ampliar, también pueden ser de nuestras propias experiencias, ¿no? Y una novedad es que muchas veces en Internet, el Internet también es una fuente de inspiración para nuevas temáticas, ¿no? Recordemos que el mundo virtual o el mundo de Internet configura en la realidad nuestro modo de vivir también, ¿no? Y es más, hay nuevas temáticas que surgen a raíz de la aparición de este elemento llamado Internet, que tiene que ver, por ejemplo, las citas online, ¿no? Es un tema de investigación, cómo se comporta la gente en redes sociales, cómo se publica en marketing o cómo se aprovecha, ¿no? A raíz de la pandemia, las clases han sido virtual, ¿no? Entonces, hay muchas temáticas. Hoy en día no se puede dejar de lado el Internet en el sentido que también es una fuente de una realidad paralela en la que los seres humanos nos estamos aprendiendo, algunos más rápido, otros más lentos, a desenvolver, ¿no? Y estas ideas, ¿qué deberían hacer? Ayudar a resolver problemáticas, ¿no? Que aportan a nuestros conocimientos, también deberían resolver o generar interrogantes, preguntas y ser novedosas, alentadoras, emocionantes e inspiradoras. Digamos que las ideas de investigación, como temas de investigación, deberían tener en lo posible estos tipos de características, porque si no tienen este tipo de características, es decir, no responden a resolver o no ayudan a resolver una problemática, no aportan al conocimiento científico, no generan nuevas interrogantes, podría quedarse solamente en un conocimiento plano, ¿no? Del sentido común y no pasar a una categoría de ciencia. En esta parte sí voy a pedir bastante atención con respecto al hecho de la idea de investigación. Ya habíamos mencionado que ya tenemos nosotros una idea. Por ahí alguien mencionó acerca de emprendimientos en Arequipa, creo que Diego mismo, ¿no? Que habla acerca de los factores internos, ¿sí? Y por ahí, nuestro querido Carlos nos comenta acerca de la implementación de políticas públicas a favor o en contra, perdón, de la violencia contra la mujer, ¿sí? Implementación para la erradicación de la violencia contra la mujer, ¿no? Esas son las ideas, ¿sí? Me interesa violencia contra la mujer, me interesa emprendimiento, ¿no? Entonces ya tengo ahí mis dos ideas como que me están llamando la atención, puede ser que por mi disciplina, porque me guste, porque tengo un emprendimiento, porque me interesan las leyes, no sé, lo que me haya motivado ya me dio mi idea, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso, no? Por ahí Carlos nos mencionó que ha hecho la búsqueda de información y por ahí él no ha encontrado posiblemente algunos trabajos parecidos, similares, que desde la literatura aporten a su tema, ¿no? Pero digamos que este es un trabajo, ¿no? Pues seguramente Diego también
habrá hecho lo posible por mirar emprendimientos, ¿no? Un poco revisar la literatura, ¿no? Algunas tesis, algunos libros, algunos manuales, algunas experiencias, ¿no? Y digamos que esta parte alimenta todo lo que nosotros tenemos de la idea, ¿no es cierto? Entonces nuestra idea como constructo va creciendo porque se va alimentando de la información que haya, sea poco, sea mucha, pero se va alimentando, ¿no? Entonces llega un momento donde nosotros ya con este bagaje de información, con esta idea, tenemos que estructurar formalmente esta idea en un documento, ¿no? O en un espacio llamado planteamiento del problema, donde nosotros empezamos un poco a mencionar qué es lo que queremos saber. En Arequipa hay emprendimientos que se dedican a tal o cual cosa durante el año 2020 debido a la pandemia. Estos sufrieron una serie de problemas por factores económicos propios del aislamiento. Estoy inventando, ¿eh? No digo que eso es. ¿Ya? Lo que estoy tratando es un poco de cómo se plantea el problema, ¿cierto? Entonces, yo cuando hablo de pandemia, hablo de Arequipa, que en el 2020, eso yo no lo invento. Esa información que yo he hablado debería estar sustentada en una información que he leído de alguien, ¿no es cierto? Entonces, mi planteamiento empieza, ¿no? El año del 2020, debido a la pandemia, muchos emprendimientos tuvieron problemas, entre paréntesis, citas, ¿no? Citas A, ABCD, 2020, ¿no? Y sigues hablando, ¿no? Y sigues hablando y mencionas todas las situaciones, ¿no? Que te llevan a tu problema. Lo estás planteando, ¿no? Entonces, debido a esto, a mí me interesa conocer, sabemos que hay factores externos, como por ejemplo la pandemia, ¿no es cierto? Pero además de la pandemia, hay otros factores que intervienen mucho en el crecimiento del emprendimiento en Arequipa. ¿Cuáles son? Esta investigación plantea ese interrogante. ¿Cuáles son los factores internos? ¿No? Se plantea así un poquito el planteamiento, ¿sí? Igual pasa con las políticas públicas, ¿no? Hablamos de políticas públicas a partir de tal año se ha dado. Esto se viene configurando desde el país debido a la alta tasa de violencia contra la mujer, en algunos lugares más que en otros posiblemente. Los censos nos dicen tal cosa. Por su parte, tal investigador menciona esto. Sin embargo, nuestra pregunta es, ¿de qué manera nos estoy inventando? ¿O cómo podría tener mayor efecto la implementación de las políticas públicas contra la violencia contra la mujer? No sé, se me estoy inventando, ¿no? Entonces es un poquito marcar cómo estructurar de manera formal cómo podría ser esta investigación, ¿no? Planteando primero la situación que encuadra en base a la información que ya he recogido según mi tema, ¿no? Entonces, teniendo una vez eso, realizo en este planteamiento una delimitación clara. Cuando hablamos de delimitar, hablamos de un espacio, ¿cierto? Geográfico. Por ahí he mencionado Arequipa, de un espacio-tiempo también, durante el 2019, durante el 2020, durante tal fecha, ¿no? Hacemos una delimitación clara que nos va a ayudar a conocer esta parte de este tema, más no todo el tema en general, porque todo el tema en general como emprendimiento es grande, como violencia contra la mujer también es grande. Entonces voy bajando y voy delimitando. Esta delimitación que se hace en el planteamiento me lleva a tres cosas. Primero, a plantear la pregunta de investigación, ¿no? Segundo, a plantear los objetivos de la investigación. Y tercero, a plantear la justificación. Digamos que toda esta parte se rige tanto para lo cualitativo como para lo cuantitativo. Hasta aquí no hay mayor distinción, excepto posiblemente que el tema se adecue más a una metodología que a otra, ¿sí? Pero digamos, en temas de procesos es lo mismo, ¿no? Llegamos al planteamiento, hacemos una delimitación, escribimos, planteamos la pregunta, planteamos los objetivos y la justificación de por qué hacer esta investigación en este tema. Aquí es donde viene la diferencia, donde surge la pregunta de investigación. ¿Cómo debe ser la pregunta de investigación cualitativa? La pregunta
Cómo se haga la pregunta determinará el método que se emplee para investigar. En este sentido, es importante que la pregunta de investigación eh, tiene ciertas características que la diferencien de otro tipo de pregunta para el caso de la investigación cuantitativa. Por ejemplo, tiene que ser una pregunta abierta, ¿no? Tiene que ser pregunta abierta que permite explorar y completar la emergencia de factores y asuntos durante la propia investigación. Puede ser que nuestra pregunta de investigación en algún momento cambie durante nuestra investigación. ¿Por qué? Vamos a ver en la clase que la investigación cualitativa es un proceso cíclico. Es decir, empezamos de una forma, en el camino, cuando encontramos datos, vamos modificando esta forma y la vamos ampliando, mejorando, y posiblemente en otra parte también nos haga mirar nuestro objetivo, nos haga mirar nuestra pregunta, porque aquí se parte o manda mucho los datos que encontremos. Pero digamos que nuestra pregunta es una guía como para ir abriendo camino con respecto al tema. Por eso es importante que nuestra pregunta se case o se relacione, como se dice, haga match con el paradigma. En este caso, el paradigma de investigación es interpretativo y el método. El método, vamos a ver la semana siguiente, creo que 6 o 5 diseños metodológicos. Cada método o diseño metodológico tiene su forma, es como un lente que te ayuda a mirar de una forma los datos. Y de acuerdo a cómo miras, tu pregunta tiene que estar casada con esa forma. ¿Cuándo se utiliza la pregunta de investigación? Cuando se quiere comprender un área en la que se sabe poco, ¿no? O en la que no se sabe, o lo que se sabe, digamos, no es suficiente y no convence, ¿no? Entonces necesito plantearlo de otra forma para poder conseguir y completar esta información. ¿Para qué más? Para comprender situaciones complejas donde hay datos multiculturales, ¿no? Situación que no es posible medir con otro tipo de investigación, sino desde la cualitativa, que nos permite haber datos multiculturales. También conocer procesos, cómo las personas experimentan tal o cual cosa. Y conocer, obviamente, el detalle o el fenómeno al detalle. En este sentido, la pregunta tiene que orientarse a lo que se quiere saber y el método nos va a ayudar, este método nos va a ayudar a cómo conseguir esa información.